Buenas tardes. Estamos el día de hoy otra vez en el comentario positivo y hoy tenemos nuestra serie de lectura bíblica semanal y hoy vamos a continuar con el capítulo 3 y 4 de Mateo. Entonces, vamos a empezar. Dice: en aquellos días dio Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él a Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Vemos aquí que, Juan ya tenía bastantes seguidores. Obviamente Juan no estaba iniciando una iglesia, pero tenía seguidores. Juan no estaba en contra del judaísmo, pero tenía seguidores. Juan no estaba aboliendo la ley, pero tenía seguidores. Lo que vemos aquí es que él estaba también dando, les estaba enseñando cómo realmente se tenía que vivir como judío. El hecho de que Dios hubiera puesto a una persona precursor de Jesús indica que lo que quería el Señor era que los judíos se dieran cuenta de que ellos estaban haciendo las cosas por apariencia y no de corazón, y que el Señor los estaba llamando a que las hicieran de corazón. No quería y no quiere rechazarlos, porque Él lo que da no lo quita, y Él también escogió al pueblo judío como sus hijos. Eso lo tenemos que entender aún hoy. Pero aquí vemos entonces que además era muchísima gente la que lo seguía. Dice que acudía a él de Jerusalén la gente de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. O sea, había muchísima gente que iba a escuchar sus enseñanzas y que se bautizaban en el bautismo de Juan. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, esto quiere decir que también tenemos que tener entendimiento de que Juan efectivamente tenía linaje sacerdotal. Vemos que precisamente cuando habla el único evangelio que habla de la niñez de Jesús, nos indica que su padre era su sumo sacerdote cuando su mamá quedó embarazada. Y vemos también en este momento del embarazo que él era, además de sumo sacerdote, que se quedó mudo porque no creyó, aún siendo sumo sacerdote. Pero lo que resalta aquí es que precisamente no solamente era de linaje sacerdotal, sino que él era el sumo sacerdote en el momento en que quedó embarazada su mujer. Entonces aquí es algo que tenemos que entender, que precisamente por eso Juan tenía la autoridad. A él no lo persiguieron los fariseos y los saduceos, sino a quien no le convino las enseñanzas fue a Roma, y fue Roma quien lo arrestó, y finalmente, aun cuando no encontraban un cargo real para hacerle daño, pues lo mataron nada más por un capricho de una mujer. No fue realmente porque tuvieran cargos de peso contra él. Entonces él no fue perseguido en ningún momento por los judíos, al contrario, vemos que fariseos y saduceos iban también a bautizarse con él. Y entonces cuando él se da cuenta de esto, versículo 7 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis de poder deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham hasta de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí les estaba reprendiendo, diciéndoles lo correcto, lo que tenían que hacer bien. Dice, ¿quién les dijo o quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero no los estaba rechazando. Dice, por tanto, dad frutos. O sea, decía, no los rechaza Dios, pero tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por supuesto, aquí todavía no veíamos los dones, y estaba Juan enseñándonos que lo principal son los frutos. Los dones vienen a consecuencia de los frutos, o los podemos usar a consecuencia de los frutos. O sea, Dios sí nos lo dio desde el principio, desde que nos pensó, ya sabía qué dones íbamos a tener, pero para usarlos correctamente y para usarlos de la manera en que debe de ser, tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo, y para esto tenemos primero que dar frutos. No son más importantes los dones que los frutos, pero hoy parece que en la Iglesia de Cristo a nivel mundial son más importantes los dones que los frutos. Pero primero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento.
Dice, y no presumáis de poder deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Está hablando de Abraham en una forma presente, aun cuando ya había muerto, y está hablando de que podía tener hijos. Eso estaba hablando de la nueva iglesia, de los hijos de Dios que iban a ser gentiles para los judíos que eran el pueblo escogido, pero que iban a tener el mismo valor porque Dios tiene el poder de hacernos hijos. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí no está diciendo que a todos los judíos los rechazó el Señor Jesús, sino está diciendo que el árbol que no da buen fruto, o sea, judíos que no quisieron creer, que siguen prefiriendo la maldad, que siguen queriendo hacer las cosas por apariencia, son los que son rechazados, no todos. Dice, yo la verdad, versículo 11, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él les está enseñando que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, el bautismo de Jesús es para salvación. Dos cosas muy diferentes. O sea, el bautismo de Juan se quedó en eso, en arrepentimiento. Lo que vemos en el Señor Jesús es que Pedro nos dice en una de sus cartas, dice, el bautismo que ahora nos salva, no quitando la concupiscencia de la carne, sino con una aspiración a una buena conciencia. Entonces vemos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesús. El bautismo de Juan quitaba pecados, pero no daba la salvación. Entonces se necesita el bautismo de Jesús. Por eso cuando encontraron los discípulos en el libro de los Hechos a algunos discípulos de Juan, tuvieron que enseñarles correctamente el camino y enseñarles que Juan había enseñado para arrepentimiento, pero que el Señor Jesús había enseñado para salvación. Ajá. Dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús, el que no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando aquí, como yo les decía, hay tres pasos de bautismo. Es el bautismo en agua para arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, en donde ya hay una transformación, y en fuego. Ahora, por eso es parte de la transformación, de la conversión bíblica, el hecho de hacer nuestra oración de fe. Mi oración de fe no me salva si yo no hago la oración de fe con entendimiento, pero es parte de mi salvación. También requiero del bautismo. Y bueno, vemos que aún antes de que se empezara a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ya Juan estaba hablando de él y ya estaba completo la enseñanza del bautismo en el aspecto de lo físico. Solamente faltaba tener entendimiento en lo espiritual al respecto del bautismo en agua. El bieldo, dice en el versículo 12, está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Aquí vemos también la separación que hace el Señor Jesús. Al ya ser el que limpia y separa, él dijo que hasta que ya hubiera cosecha, que no cuando ya ven que ya dio fruto, porque se puede tirar fruto bueno, sino que al final él dio esa enseñanza para que pudiéramos entender que hasta el final él va a hacer esa separación. Pero dice que él recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Aquí está hablando obviamente de la enseñanza del infierno, del cual hablaremos más ampliamente, aunque ya hemos tocado el punto en cuanto a la posición teológica que tenemos al respecto. Entonces, versículo 13, Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Hoy, algo que nos enseña este versículo es la necesidad de que un pastor o alguien que tiene un ministerio tenga una cobertura. Hoy vemos a muchos que quieren andar sin cobertura y a muchos que quizás en algún momento la tomaron y que hoy enseñan a otros a tenerla, pero no la tienen. Eso es incorrecto. Todos tenemos que tener una cobertura. Hay unos que dicen, es que el Señor Espíritu Santo es mi cobertura, sí, pero Dios puso un orden. Y aquí vemos el orden establecido por Dios, que aún Jesús, que es nuestra cabeza y nuestra principal cobertura, Él fue y buscó la cobertura de Juan en el aspecto de que Él le bautizara. Jesús no necesitaba bautizarse, pues no necesitaba arrepentirse. Jesús no necesitaba bautizarse, pues no necesitaba ser salvo. Pero Jesús quería bautizarse para darnos ejemplo. Él nunca nos pidió nada que Él no pusiera primero
el ejemplo. Él no nos pidió nada nunca que no hiciera Él primero. Y entonces también cuando Él nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades, a los que llegaron antes que nosotros, pues obviamente nos da el ejemplo mostrándonos al apóstol Juan, a Juan el Bautista, en donde aquí vemos que Juan el Bautista, siendo pues un siervo de Jesús, Jesús mismo le pide que ser bautizado por él. Y aquí se oyó una voz, pero después de ser bautizado, versículo 16, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre de él. Aquí tenemos que subrayar algo. Siempre se piensa que el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo no es paloma. El Espíritu Santo tomó forma de paloma para que fuera de alguna manera visible y algo que nos diera una paz, una tranquilidad, porque de las aves la más pacífica es la paloma, y aún también ha mostrado inteligencia, pues es a quien se usó por mucho tiempo para comunicaciones, para mandar mensajes. Entonces vemos que tenía características que le servirían al Señor Espíritu Santo para poder dar la imagen de paz, de tranquilidad y de cobertura, porque llegó arriba del Señor Jesús, se posó en su cabeza. Entonces vemos, muchos piensan que el Señor Espíritu Santo es una paloma. No, fue la manera de representarlo, pero mi Señor Espíritu Santo es todo en todos. Es algo quizás físicamente intangible, pero que aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo y ha sido adoptado por el Señor Jesús en su cruz, entonces él puede sentirle y puede vivir netamente en la presencia del Señor Espíritu Santo. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aquí vemos la triunidad, no Trinidad. Trinidad habla de tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, pero es la triunidad, porque es un solo Dios, pero que Él, pudiendo hacer todo, también puede ser tres personas. Muchos piensan, ¿cómo puede ser un solo Dios tres personas? Bueno, nosotros no lo entendemos, pero las cosas de Dios son inentendibles para nosotros, para nuestra capacidad, pero sí sé que Dios puede todo. Y si yo declaro, y si yo creo que Dios todo lo puede, y si aún el mismo Dios me ha dicho que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si yo todo lo puedo, pues más el que me creó. Él puede hacer todo, y entonces es algo que no podemos entender físicamente, pero algo que tenemos que aceptar espiritualmente, que mi Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo y el Padre son uno solo, aunque estén divididos en tres personas. Bueno, vamos a ver ahora el capítulo 4 de Mateo, y dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Aquí vemos que el Señor Jesús, para iniciar su ministerio, primero se puso en ayuno. Él tenía necesidad, como yo lo he explicado muchas veces, el Señor Jesús no utilizó, siendo Dios, no utilizó en ningún momento sus prerrogativas divinas en la tierra. Lo que podemos ver es que Él siempre lo hizo para enseñarnos a nosotros también, por medio de la fe en el Espíritu Santo. Él pudo haber utilizado mucho más de su poder y nos hubiéramos quedado boquiabiertos si aún así son sorprendentes las cosas que vimos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Si Él hubiera utilizado su propio poder y no la fe en el Espíritu Santo, hubiera hecho cosas mucho mayores. Pero vemos que Él cada cosa la hizo en carne, para someter a su carne, para que se lograra someter a su carne, y Él puso en primer lugar el someter su carne para ser obediente al Señor Dios Padre en todo. Entonces ese es el ejemplo también que nos pone en la necesidad de que Él hubiera ayunado. Claro, muchos de nosotros solamente, a menos que sea el Señor Espíritu Santo el que nos moviera eso, y yo sé y he escuchado noticias de hermanos que han logrado hacer su ayuno de 40 días. Yo no puedo testimoniar que sea verdad o no, pero si es un hijo de Dios, yo no puedo atreverme a decir que es mentiroso. Entonces puedo tener el beneficio de la duda, porque sé que es difícil, pero sé que si el Señor Espíritu Santo guía a alguien a hacerlo, no es imposible para Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús ayunó 40 días y después fue tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Quiere decir que antes no tuvo? No, lo que quiere decir que antes, y yo lo he vivido cuando hago para la gloria de Dios ayunos, es que yo soy una persona que come mucho, y que si al mediodía no he comido, hasta me siento mareado y veo puntitos negros. Pero cuando yo estoy en ayuno por fe,
yo puedo estar las 24 horas en ayuno, y aun cuando sé que tengo hambre puedo estar sentado a la mesa de quien está comiendo y no soy tentado a comer y no me afecta y no sufro por estar viéndolos comer sin comer yo. Entonces sí puedo entender esa parte de que el Señor Jesús tenía hambre, pero no había como que la necesidad en su cuerpo de hacerlo. Obviamente termina y entonces sí viene la necesidad de su cuerpo de hacerlo. Por eso declara que tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente el Señor Jesús, al tener el poder que él tenía un argumento real de que siendo Dios, siendo hijo de Dios, tenía derecho a poder convertir unas piedras en pan. Pero vemos que el Señor Jesús no permitió que el tentador lo manejara con emociones. Nosotros somos muy emocionales, nosotros nos decimos hijos de Dios y viene alguien y nos maneja con emociones y caemos. Ejemplo, cuando tú fuiste alcohólico y estás convirtiéndote al cristianismo y sabes que todavía tienes lucha en esa parte, y de repente llegan las personas con las que tomabas y te dicen: ándale, échate una. Y tú: no, ya no tomo, soy cristiano. Y: no, ándale, una no es ninguna. No, gracias. Y ándale, y están, y se empiezan a burlar. O que ya no te dejan en tu iglesia, o que ya el hermanito ya lo regañan, y entonces te dejas llevar por las emociones, y ya cuando volteas estás ebrio. Y además, las personas que estuvieron insistiendo en que solamente te tomaras una, se empiezan a burlar de ti porque dicen: ahí está, no, que muy cristianito, mira, ya estás bien borracho, pues no, que ya habías cambiado. Los mismos que te insistieron en que empezaras a beber. Entonces vemos que nosotros nos manejan mucho las emociones. Al Señor Jesús no se le manejaron las emociones, y por eso es bien importante que analicemos esto, porque nos está enseñando al Señor Jesús a vencer la tentación. Cuando el diablo le dice esto, en el versículo 4, el Señor Jesús dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos algo bien importante. El Señor Jesús no utilizó sus propios argumentos, porque nosotros empezamos a autojustificarnos cuando vienen las situaciones. El Señor Jesús no utilizó sus propios argumentos, aun cuando podía haberlo hecho. Yo creo que él tenía tal entendimiento que de sus propias palabras pudo haber dado argumentos concretos, pero él se defendió con la palabra. Nos dio ejemplo, puesto que él es la palabra, él se la sabe de al revés y al derecho, pero él quería darnos ejemplo de cómo vencer los problemas emocionales y las tentaciones. Y él utilizó la palabra. ¿Yo cómo voy a utilizar la palabra si no la conozco? Entonces tengo necesidad de leer la palabra, de conocerla, para poderme defender con la palabra. El Señor utilizó una palabra escrita en la Biblia. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí vemos algo bien importante. El tentador no pudo atacar en la parte emocional, entonces va al conocimiento de la escritura. Hoy vemos que aún hasta en las iglesias hay personas que tienen un liderazgo, un pastorado, un apostolado, un ministerio de evangelismo, de profeta, y sin embargo siguen enseñando lo que ellos quieren y argumentan por medio de la Biblia, y por eso se hace tanta exégesis en la iglesia, y aún por eso hay iglesias que de la cristiandad que no son cristianas, en donde vemos que enseñan un montón de apostasías y sin embargo utilizan la escritura para poder convencer de ellas. Entonces vemos que aquí el diablo estaba utilizando la escritura para forzar la escritura a su conveniencia y que él pudiera convencer al Señor Jesús, porque dice la Biblia. Entonces, si nosotros somos cristocéntricos y nos basamos en la Biblia, si alguien me da un argumento bíblico, entonces le tengo que obedecer. Pues aquí aprendemos que no, porque un ejemplo, nosotros entendemos que la teología de la iglesia de los testigos de Jehová es incorrecta, pero ellos saben mucho más de Biblia que yo, entonces ellos me van a manejar la escritura, y el hecho de que ellos manejen la escritura no quiere decir que tienen la razón. Aquí lo vemos con el diablo, no tuvo la razón, y el Señor Jesús le respondió no discutiendo con él de puntos de vista teológicos, que es lo que hoy hace toda la gente, que se les dice un punto de vista teológico diferente y empiezan a discutir aferrándose a que tienen la razón.
sino que el Señor Jesús también, él nada más respondió con palabra, pero tranquilamente dice la escritura en Proverbios que el que discute con necios, necio será. Y el Señor Jesús nos estaba enseñando cada paso de lo que estaba haciendo es importante. Nada de lo que está escrito en la Biblia es por casualidad o porque se le ocurrió al Espíritu Santo, sino todo tiene una enseñanza. Y aquí vemos que el Señor Jesús dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Utilizó la misma escritura y no permitió que le embrollaran. Ni el diablo pudo. Imagínense después los fariseos y los saduceos quisieron embrollarlo con monedas y otras situaciones. Si el diablo no pudo, menos ellos. Pero algo que sí he visto, que tanto los fariseos, los saduceos y el diablo se sabían la Biblia al revés y al derecho. Entonces hoy nos enfrentamos a personas que pueden hasta saber más que tú de Biblia. ¿Cómo te vas a defender? Pues conociendo la palabra, y el Señor Espíritu Santo te dará las palabras correctas, pero tienes que tener un conocimiento bíblico. Dice la Escritura que los primeros discípulos leían diariamente las Escrituras para ver si era cierto lo que se les enseñaba. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Ahora, ¿tenía derecho el diablo de darle eso? Sí. Sí, puesto que el Señor lo que da no lo quita. Y también tenemos que entender esto. Siempre se nos ha enseñado que el diablo tiene la potestad del aire, que es el príncipe de este mundo. ¿Esto se lo otorgó el Señor cuando cayó? No. El diablo tenía la potestad de esta tierra desde antes de caer. Desde antes de caer él tenía autoridad en la tierra. Cuando todavía era un ángel de Dios, cuando todavía le alababa a Dios, él tenía la autoridad en la tierra. Y Dios lo que da no lo quita. Por eso siguió teniendo autoridad en la tierra. Entonces él tenía derecho a poder estar otorgándole al Señor Jesús, tenía derecho a otorgarle la autoridad de la tierra. Sí podía, porque se le fue otorgada a él y él se le podía dar a quien él quisiera. Pero vemos también, dice, todo esto daré si postrado me adoras. Él quería adoración a sí mismo. Y ahora vemos que ni el materialismo ni el poder le tentaron al Señor Jesús. Vemos la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces el Señor Jesús no se dejó mover. Su primer lugar demostró que era Dios. Muchas veces nosotros demostramos en cada momento y en cada situación que no es nuestro primer lugar, que podemos hacerlo a un lado cuando nos conviene. Él no lo hizo. Y entonces él venció. Y entonces el diablo le dejó y los ángeles vinieron y le servían. Entonces el Señor también puso ángeles a nuestro cuidado. Y los ángeles están sirviéndonos, pero nosotros muchas veces somos los que los alejamos también con nuestra mala actitud. Claro, nosotros no manejamos la angelología. Yo no tengo derecho a platicar con un ángel, solamente pedirle al Señor que me protejan y me protegen. Pero yo sí sé que tengo ángeles que están bajo mi protección. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, continuando la lectura. Y saliendo de Nazaret se fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. O sea, les estuvo también enseñando, no nada más se estableció ahí, sino que estuvo ahí enseñando. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar. Y algo que tenemos que entender y vemos en cada uno también de sus profetas de mi Señor, desde el Antiguo Testamento, lo primero que empezaban a decir era arrepentíos. Y la primera enseñanza que dio el Señor Jesús al predicar, dice entonces en el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y entonces, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Aquí vemos algo, el llamamiento de los primeros discípulos. El Señor Jesús llegó y les dijo, síganme. ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron, déjame primero enterrar a mi padre,
permíteme tantito, es que estoy trabajando, o ahorita no puedo, o tengo muchas deudas y no te puedo seguir ahorita porque pues, tengo que trabajar para pagar mis deudas. Cuando pague todas mis deudas, te sigo. No, él les dijo, síganme, y ellos, dice aquí, inmediatamente, no después, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ese es el llamamiento. No puedes estar dudando. Si el Señor Jesús te está llamando, no puedes poner pretexto, simplemente dejar todo y seguirle. Y entonces iba Jesús por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, al ver las señales, mucha gente le siguió, y ya le seguían también de muchas ciudades. Por eso vemos también que su iglesia, el Señor Jesús, cuando nos dice números, había alrededor de 5,000 varones. Quiere decir que había más de 10,000 o quizás hasta más de 20,000 personas, puesto que siempre, como hasta hoy ha pasado, normalmente son más mujeres que hombres. Bueno, pues hasta aquí terminamos el comentario sabatino. Vamos a dar gracias al Señor Jesús y a pedirle al Señor Espíritu Santo que nos siga revelando esta palabra que leímos, para que podamos caminar, ser hacedores y no solo oidores. Papito, gracias, Señor, por el privilegio de poder estar alimentándonos de su palabra. Gracias porque sabemos y nos sigue enseñando el Señor Jesús la importancia que es conocer la palabra y la importancia que tiene el poder estar leyendo la palabra. Gracias por el privilegio de que hoy haya medios con los que podemos hacer público, y que hoy todavía no hay persecución, Señor bendito, y todavía no hay prohibición para que nosotros podamos hablar abiertamente de la palabra. Por eso yo le pido que cada uno de los que son hijos verdaderos aprendan, como ayer nos enseñó en la enseñanza de liderazgo, que nos permita, Señor bendito, ser evangelistas, pero que tengamos ese corazón de hacerlo, Señor. Quizás no todos nacimos para tener el don de evangelismo, pero todos podemos evangelizar, Padre. Por favor, permítanos ir y hablar. Urge, hoy hay falta de valores, hay mucha necesidad, pero tenemos que aprender primero del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hoy vemos que todos, porque no hay uno que sea perfecto, hemos dado un mal ejemplo en su momento, Señor. Yo le pido perdón si en un momento yo he dado mal ejemplo, aún sabiendo cómo se debería de comportar mi Señor Jesús. Yo le pido perdón porque hay mucha gente hoy que ya piensa, Señor bendito, que el tener un cargo en la iglesia hay una necesidad de corromperse. Cuando yo veo a un Daniel que estuvo no en la iglesia, sino en el gobierno, y estaba solo, solamente tenía 3 amigos que seguían también siendo fieles, pero muchas veces no estaban trabajando juntos, y él estaba realmente solo. Y entonces aquí vemos que no importó, él siguió siendo un hombre íntegro, y sin embargo era un hombre necesario para los 3 emperadores con los que él trabajó, ya que le dio larga vida. Señor bendito, aun cuando ellos también podían haber tenido corrupción, ellos tuvieron que entender que había un verdadero Dios, y era el que Daniel representaba, que es usted. Yo también quiero ser así, Padre. Yo entiendo, y yo no puedo entender, yo no puedo creer, Señor Jesús, que usted permita que en la iglesia se corrompa. Y yo no creo que usted respalde al pastor, al apóstol, al profeta que se corrompe. Yo le pido, Padre, que a mí nunca permita que me vaya ni a la izquierda ni a la derecha. Yo le pido que cuide mis manos. Y yo diré también como el salvo, cuidaré mis manos y cuidaré mis pies, Señor bendito, para que no tropiecen. Y Señor bendito, pero también me mantendré en línea con mi Señor Espíritu Santo, en una verdadera intimidad y coinonía, para que Él me guíe a toda verdad, Señor bendito, y siempre sea íntegro en mis pasos. Puedo ser un hombre imperfecto, pero nunca permitiré que pueda ser un hombre no íntegro. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues una vez más te pido que me ayudes con tu like, que puedas compartir para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me puedas regalar tu comentario en la caja de comentarios. Si tú te interesó esta serie de videos que hacemos, te invito a que te suscribas para que puedas recibir las notificaciones de cuando subimos un video. Sí, yo entiendo que también tú estás acostumbrado quizás también a toda la parafernalia que tienen otros youtubers, que tienen efectos, que tienen cosas, y este lugar
queremos hacerlo lo mejor para Dios, y cuando Dios nos dé los medios, obviamente no estamos peleados con todo eso, pero para nosotros nuestro centro y nuestro principal es el Señor Jesús, y todo se va a hacer conforme a la guía del Espíritu Santo. Entonces no es el canal, no es la persona que está hablando, sino aquí lo que pueden encontrar es al Señor Espíritu Santo, que les guíe toda verdad. Eso sí, yo busco la presencia del Espíritu Santo, porque lo que yo puedo decir puede tener errores, pero lo que dice mi Señor Espíritu Santo es perfecto, y yo me dejo usar por él. Gracias, le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo. Les pido por favor, como una vez más, que por favor compartan este video, que lo puedan pues analizar más, para que el Señor Espíritu Santo les siga hablando, y pues yo bendigo sus vidas y nos vemos la próxima.